bienvenidos a una emisión más de Total Coach el Podcast. Quiero agradecer a todas las personas que se han venido conectando al canal de YouTube. Cada día somos más. Ya tenemos 100 historias. Estoy muy contento porque ya tenemos 100 capítulos. El día de hoy se subió el capítulo 101 y estoy muy contento porque cada uno de ellos han sido historias verdaderamente pues ejemplares que le pueden servir a abonar un poquito más a su forma de pensar y de ver la vida. Bueno, esta noche tenemos a un viejo amigo de este podcast, al doctor José Antonio Quintero. Ya tenía tiempo que no lo invitaba, pero ahora con el tema de un nuevo liderazgo para que aglutine al mundo es el que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Me encuentro excelente, Jesús, y la verdad es que pues agradecido de estar nuevamente contigo en este espacio donde abordas de manera muy interesante temas que definitivamente son de actualidad y pues desearte también que te encuentres bien, que esté bien tu familia y siempre un gusto saludarte. Antonio, pues entrando en materia, mira, la inquietud de abordar este tema es que se han visto alrededor del mundo avanzar movimientos de izquierda y en algunos casos de derecha, y quería que nos dieras tu punto de vista sobre cuál es el liderazgo que se está requiriendo ahora en el concepto internacional, que aglutine, que promueva la paz, el desarrollo económico parejo para todos los países. Bueno, yo creo que se había venido una ola de liderazgos que más bien eran reactivos y que respondían pues a cierta inconformidad de la población en distintos puntos geográficos del mundo. Se vino el tema del Brexit, se vino el tema de las FARC en Colombia, se vino el tema de Trump en su momento. Todos esos tipos de comportamiento, vamos a decir, electivo que se dio en el mundo, pues generaron cierta tendencia de liderazgos reactivos a inconformidades de carácter social. Sin embargo, estamos observando de alguna manera ya un agotamiento de esos modelos que realmente no respondieron a la expectativa que generaron en su momento. Y hoy estamos viendo otro tipo de liderazgos que están enfrentando con valentía pues, retos importantes, liderazgos moderados, más serios, más equilibrados, que sin duda pues una crisis para abordarla de manera exitosa la tienes que abordar con sapiencia, con análisis, con mucho razonamiento y sobre todo con mucha templanza. En ese sentido, por ejemplo, vemos un liderazgo que ha emergido de febrero hacia acá, el liderazgo del presidente Zelensky en Ucrania, de cómo una verdadera crisis que amenaza la existencia de su país, pues él se ha convertido en un líder fuerte, en un líder comprometido y en un líder sobre todo que ha mantenido la templanza. No olvidemos el capítulo al inicio de la invasión rusa a Ucrania, donde de Occidente se le ofrecía salir del país. Sin embargo, él tuvo la templanza para tomar la decisión de quedarse en Ucrania y enfrentar al invasor ruso. Y bueno, pues veamos el liderazgo del presidente Biden, también un liderazgo serio, que pues le está tocando enfrentar complejidades globales. Estados Unidos innegablemente es un jugador global como superpotencia que es, y bueno, una serie de retos en materia económica, en materia de definición de política exterior, que de alguna manera, pues con la experiencia que él tiene y que la tranquilidad y la templanza que solo los años te lo dan en ocasiones, pues ha más o menos logrado reconducir las cosas favorablemente. En lo inmediato, pues podemos ver cómo de alguna manera el tema inflacionario, que es el tema en el mundo ahorita en materia económica, de alguna manera lo ha ido mitigando, reflejándose, por ejemplo, en el tema de la disminución de los precios de la gasolina, que es uno de los indicadores por antonomasia del efecto inflacionario en los países. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren liderazgos serios
con formación y con templanza. Y, por ejemplo, vemos el caso de Gabriel Boric en Chile, un liderazgo joven, emanado de las luchas estudiantiles de aquellos lugares, pero que la verdad que ha entendido de alguna manera el papel que como presidente de Chile tiene que asumir, que es gobernar para todos, no nomás para quien te eligió, sino gobernar para todos y mantener ese equilibrio. Recordemos que el presidente Gabriel Boric hizo presencia en la Cumbre de las Américas, a diferencia de algunos otros que no asistieron, pero que sin duda pues es un espacio de obligada concurrencia para analizar los temas torales del hemisferio. Antonio, ¿por qué causa tanta desconfianza, por ejemplo, en estos casos, el triunfo del presidente Petro en Colombia? ¿Por qué causa tanta desconfianza en el concierto internacional? Veíamos incluso que los sectores de Colombia hablaban, hablaban de que estaban por entrar a una crisis económica debido a este cambio de política social que iba a haber en el país colombiano. Me llama mucho la atención porque sucedió algo muy parecido cuando logró el triunfo López Obrador en México. Un ambiente, digamos, en las bolsas de valores, en los sectores económicos, de mucha desconfianza, porque estos liderazgos como Gustavo Petro, como Andrés Manuel López Obrador y algunos otros causan tanta desconfianza en el sector económico. Bueno, porque pues de manera natural ellos provienen de una parte del espectro ideológico que de alguna manera contraría la visión del libre mercado. Sin embargo, yo iría un poco más allá. Las experiencias inmediatas son muy claras con respecto a ese tipo de liderazgos, salvo honrosas excepciones en las cuales yo destacaría al joven presidente de Chile, Boric. Pero en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, el caso de Argentina, pues no necesariamente son experiencias de éxito económicas. Entonces, genera esa desconfianza en los mercados y en la propia población y sobre todo pues en el comportamiento de los agentes económicos que de alguna manera ven en este tipo de liderazgos de corte populista, pues que representan una potencial amenaza al desarrollo y a una estabilidad económica de una nación. Pero yo quiero decirte que en el caso del presidente Petro, he observado algunas señales. Por ejemplo, se ha visto cerca de él de alguna manera al expresidente Álvaro Uribe, y ojalá ese espíritu de conciliación y sobre todo de gobernar para todos, porque al final del día, por supuesto, te postula un partido, te apoya un sector, hay un segmento que vota, pero al final del día, cuando tú ya asumes una responsabilidad como es la dirección y las riendas de un país, pues tú tienes que tener la visión y la convicción sobre todo de que vas a gobernar para todos en favor del bienestar de todos y no solo para unos cuantos. Entonces yo creo que eso es parte del liderazgo que estos nuevos retos que hoy concurren en esta temporalidad, los retos del cambio climático, los retos de una nueva configuración en materia de seguridad internacional, los retos de cómo la nueva economía va a moldear el mercado laboral, muchos retos que se requieren mucha madurez y sobre todo entender, pues, por supuesto que la retórica y la elocuencia son instrumentos indispensables del líder, pero que no necesariamente con retórica resuelven las cosas. Tienes que tener unas acciones, programas que sean realistas, sobre todo que tengan capacidad de instrumentación y que de alguna manera se traduzcan, no de alguna manera, se tienen que traducir
en resultados en los distintos indicadores para lo cual va destinado cada una de las acciones y programas de un proyecto de nación. Yo creo que la retórica es insuficiente para conducir a una nación, y eso lo tenemos que entender y lo tiene que entender el líder. Por supuesto, tiene que ser alguien que motive, alguien que convoque, alguien que llame. Sin embargo, tiene que tener el equipo, como decía el presidente Kennedy, soy lo suficientemente inteligente para rodearme de gente más inteligente que yo y asumir esa madurez. Es el problema con el tipo de liderazgos autocráticos. El Estado soy yo y las decisiones las tomo yo y la razón solo la tengo yo. Y eso no es bueno, porque todos vivimos y provenimos del mundo de los falibles. Entonces, en este caso, la conformación de un equipo y asumir las recomendaciones del equipo con madurez, con análisis, porque también no es asumir por asumir. Decía el presidente Obama en una ocasión que me tocó escucharlo, que su sistema de decisión tiene que ver con mucho, que él les decía una frase a sus asesores, a su equipo cercano, a sus colaboradores: convénzame de lo que me están diciendo. Y creo que ese debate, pues por supuesto que es deseable en decisiones de tal envergadura. Tener la humildad y el reconocimiento de que no lo sabes todo, y por supuesto tener la capacidad para procesar adecuadamente las decisiones. Y una vez procesadas, una vez decidido el asunto, pues la capacidad de implementación. Antonio, desde tu punto de vista, ¿por qué líderes como el presidente Putin siguen contando con el respaldo mayoritario de la nación? Por ejemplo, en el caso de Rusia, donde los indicadores económicos no son favorables, donde las condiciones de igualdad y de libertad de expresión están bastante cuestionadas. ¿Cómo un personaje como Putin, que ejerce un liderazgo a nivel internacional, logra tener primero el apoyo de su nación casi mayoritario y luego de varios países en el concierto internacional? Bueno, lo que pasa es que, pues, porque tiene ciertas características ese régimen, es un régimen autocrático en la práctica, donde controla los medios, controla la narrativa. Entonces, pues, es muy fácil tener precisamente, pues, la opinión pública favorable, ¿no? Con una narrativa acorde a tus objetivos como gobernante, y dos, pues con un sistema autocrático y autoritario, donde pues es por la gran parte de la sociedad sabido pues que cualquier opinión divergente a la postura del Kremlin pues repercutirá en consecuencias desfavorables, ¿no? Pues está muy claro el caso del disidente Navalny que tiene precisamente Rusia, que fue el opositor más sólido que ha tenido contemporáneamente Putin, pues sufrió un intento de envenenamiento y hoy pues está purgando una condena en Siberia. Entonces, pues imagínate, ¿no? Cómo se les facilita mucho las cosas a este tipo de gobernantes tener un control sobre la sociedad. No es un tema de convencer, es un tema de vencer a través del miedo las opiniones divergentes. Entonces eso no es una actitud democrática y no es una actitud que desarrolle una sociedad próspera y una sociedad con un nivel crítico e intelectual adecuado para tener un desarrollo a largo plazo de un país. Antonio, ¿qué valores consideras tú que debe tener el liderazgo que se requiere para que sea garante de la paz, de la estabilidad económica
de enfocarnos, como tú bien lo apuntabas, en retos como el cambio climático, que estamos viendo pues variaciones considerables en la temperatura, sobre todo se están descongelando los polos y bueno, no se ven acciones concretas tampoco en muchos de los líderes que están a nivel internacional. ¿Qué valores consideras tú que deben tener este líder que aglutine, estos liderazgos que aglutinen para sacar adelante esos retos? Bueno, lo decía un principio, deben de tener formación, deben de tener, sobre todo, tener la convicción democrática, deben tener templanza, deben tener capacidad y sobre todo deben de tener un compromiso, reitero, con consigo mismo y con la propia nación, que tenga que ver con rodearse de los mejores hombres y mujeres que le permitan tener una visión más completa. Y reitero, o sea, es un tema de humildad y de reconocimiento, pues, de que sus decisiones van a tener un impacto muy importante en la vida de las personas. La verdad es que el tema del liderazgo es un tema muy amplio, pero sí yo quisiera destacarte el tema, pues, de tener una visión legítimamente democrática, no de los dientes hacia afuera, sino democrática en el sentido de que lo que estás haciendo es importante en la temporalidad donde te toque y sobre todo tener claridad, pues, de que tienes que enseñar y liderar con el ejemplo. Y yo creo que es un tema muy clásico, pero que de repente se olvida. Los grandes líderes que hemos conocido en la historia, pues han sido líderes que liderean con el ejemplo. Churchill, Juárez, Lyndon Johnson, Kennedy, etcétera, etcétera. Y hoy yo pongo como ejemplo de ese estilo de liderazgo, pues el presidente Zelensky, que con el ejemplo de valentía y sobre todo de una gran calidad y claridad, y compromiso en relación a la gravísima situación que están enfrentando como país, pues él ha inspirado a sus conciudadanos a una defensa decidida de su país y ha convencido a Occidente de que su lucha es la lucha de ellos. Eso es lo que hace un líder. Inspira, pero inspira con valores positivos, con valores que le aporten a la construcción, no a la destrucción. Quería preguntarte tu opinión acerca de un liderazgo de Centroamérica que no quería dejarlo pasar porque es un liderazgo bastante controvertido, porque lo mismo se dice que está buscando llevar a su país a mejores niveles económicos. Hizo una conversión de la moneda, la convirtieron a Bitcoin y todo esto, pero por otro lado viola los derechos humanos de las personas que están en la cárcel. ¿Cuál sería tu opinión de Nayib Bukele? Bueno, Bukele hay que verlo hacia atrás, de dónde proviene él. Él viene de liderazgos de su familia, proviene de liderazgos de corte populista. Y bueno, las medidas que él tomó, como el tema del Bitcoin, pues hoy revisa qué le ha costado a su país esa decisión política. La verdad es que las decisiones técnicas tienen que tomarse con mucha responsabilidad y a veces ese tipo de liderazgos sobresimplifica las cosas. No es la misma desde afuera estar opinando sin que esto tenga ninguna consecuencia a llevar esas opiniones sobresimplificadas o en ocasiones simplistas
ya al ejercicio de gobierno, al poder donde lo que tú opinas y lo que tú dices que se va a hacer, sucede. Entonces yo creo que no es un liderazgo emblemático positivamente hablando, yo creo que en buena medida es ejemplifica lo que no se debe hacer. Él, su especialidad él es un mercadólogo, es un publicista más bien, que basado en los instrumentos de como publicista, pues logró hacerse y llegó. Pero hoy, pues, encuentras pues, que no está mejor su país, encuentras este tema en materia de derechos humanos, el tema de cómo fue excesivo el trato ahí a las personas que se encontraban en cárcel. Entonces, yo creo que no es el mejor liderazgo, porque no es un liderazgo, para empezar, que concilie. No es un liderazgo constructivo, es un liderazgo disruptivo en el mal sentido de la palabra. Oye, Antonio, pues ya entrando en materia nacional, ¿tú crees que el liderazgo, consideras que el liderazgo que se está ejerciendo desde el Palacio Nacional tiene rumbo? Este proyecto de nación que se autodenomina la cuarta transformación, tiene rumbo, está logrando las estabilidades en el país en los diversos indicadores, o todavía es prematuro para analizar si logró o no esas metas que él se propuso, que ese liderazgo se propuso al inicio de la gestión. Mira, yo creo que ya estamos en un punto de este gobierno donde, por supuesto, ya el corte de caja es inevitable. Ya 4 años, ya es prácticamente 4 años, ya es un tema que te permite establecer un corte de caja. Yo creo que los indicadores están ahí, los indicadores económicos, los indicadores en materia de seguridad. Son muy claros. Amén de que hay factores externos que pues también de alguna manera afectan, sobre todo la parte económica. Pero yo reitero que en este sentido las decisiones técnicas se les ha querido dar un matiz ideológico y yo creo que al final del día el resultado habla por sí mismo. No es el mejor resultado. Y como lo decía hace un momento, no puedes gobernar desde la retórica. Tienes que gobernar desde los programas, desde las acciones, para lograr resultados. La gente, por supuesto, él cuenta este gobierno todavía con un hándicap importante en cuanto a popularidad, más que el gobierno, el presidente. Sin embargo, habría que ver de aquí a lo que resta si eso es suficiente para sus propósitos de carácter político. Pero yo creo que estrictamente hablando, en materia de resultados, estos hablan por sí mismos. Y bueno, este es un país de más de 120 millones de habitantes, es una economía importante, ha descendido en el ranking de las economías. La verdad es que se requiere pues en la parte técnica, la parte del expertise y da la impresión de que se desprecia esa situación. Entonces, por supuesto, como mexicano, pues, queremos que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien al país, pero por supuesto, como mexicano también debes de reconocer las realidades para corregirlas, si es el caso. Entonces, creo que este liderazgo generó condiciones sociopolíticas inéditas en el país, pero que al final del día el corte de caja no puede ser tan positivo considerando los indicadores del incremento de la pobreza, considerando los indicadores económicos en materia inflacionaria, considerando el manejo de finanzas públicas, donde has hecho una enorme inversión en proyectos que a lo mejor
no van a tener el mejor resultado para el país. Y los indicadores en materia de seguridad que son dramáticos. La verdad es que México merece resultados más importantes en este tipo de rubro. Es ahí precisamente a donde yo quería que analizáramos un poquito, Antonio, porque yo soy creyente de los contrapesos. Creo que un poder sin contrapesos es un poder absoluto y que generalmente tiende a, como tú bien apuntabas, al Estado soy yo y mis decisiones son las que se van a implementar. En este ambiente de una, de, digamos, adversarios políticos o líderes políticos bastante desgastados, vemos a los principales partidos políticos eh, adversarios al régimen que están muy cuestionados. ¿Será este el momento de voltear a la sociedad civil y buscar ahí personas que debe haberlas, personas con gran talento, con vocación de servicio y con el conocimiento para poder llevar a buen puerto esta nación y bueno, a todos los mexicanos que vivimos en ella y y a los que están fuera de ella también? Yo creo que es la gran asignatura pendiente, ¿no? El tema de la determinante participación de la sociedad civil en las grandes decisiones políticas de este país. Pero yo añadiría que la gran asignatura pendiente de México tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Hay pobladores, pero no necesariamente son ciudadanos. Y ese es en lo que reside la grandeza de un país. Déjame contarte una anécdota. Había un rey, el rey Carlomagno, un rey de las zonas germánicas. Y él, en una serie de luchas, obtuvo un territorio. Y él decidió en ese momento, para la mejor gobernabilidad de esos nuevos territorios conquistados, adquiridos, que él necesitaba construir una población más educada. Y no tenía él a la mano precisamente los elementos suficientes para lograr ese objetivo. Entonces él en aquel momento voltea a Irlanda y trae a los famosos maestros irlandeses y genera un sistema educativo en estas zonas. ¿Y en qué se refleja esto? Se refleja en que se construye una sociedad más próspera, pero sobre todo más justa. ¿Y cuál es el tema fundamental, volviendo a la actualidad? Que la gente clama por justicia, por acceso a oportunidades, pero esto proviene de la educación que conecta con la formación de ciudadanía y eso desemboca en una mayor justicia social. Entonces, yo creo que en tanto México no resuelva el tema de la ciudadanía, de la construcción de la ciudadanía a partir de la educación, no como un sistema de generar empleados, sino como un sistema de generar un ciudadano que tengan opiniones sensatas, razonables, analíticas sobre su entorno, es que vamos a estar en esa condición política de lograr una sociedad más justa, es decir, que la justicia social sea una realidad. Excelente, Antonio. Pues ya por último, para no dejarlo pasar, ¿cuál sería tu análisis de los casi 2 años o pasado de 2 años que tiene el doctor Rubén Rocha Moya en la gobernatura del estado? Para tu gusto, se han podido cumplir las expectativas que se generaron o igual estamos estancados? Porque hay la opinión, bueno, la sensación más bien de que está estancado la situación tal y tal y en el momento como se le entregó la administración pública. Bueno, el gobernador Rubén Rocha, el doctor Rocha, es un hombre serio, un hombre formado en la academia.
Yo creo que está tratando de generar un gobierno serio. La verdad es que en este contexto nacional e internacional, finalmente Sinaloa no es una isla, es un estado inmerso en esta dinámica nacional e internacional. No es fácil construir las condiciones. La verdad es que el tema en materia de inversión pública, por la propia circunstancia del presupuesto federal, ¿no?, es compleja. Entonces, se refleja de alguna manera en la circunstancia del Estado. Pero yo creo que él es una gente seria y que está tratando de construir, en la medida de las circunstancias en que le tocó gobernar el Estado, ir hacia adelante. Eso es lo que yo veo en él. Muy bien, Antonio, pues ya como última pues pregunta, me gustaría de que nos hablaras cuál es tu visión de, iremos a seguir viendo triunfos de la izquierda, se irá un poquito a atender el mando político de las naciones hacia el lado de la centro izquierda o de la centro o de la derecha. ¿Cuál es tu visión? ¿Iremos a seguir viendo estos triunfos de líderes populistas? Mira, yo creo que lo deseable, parto de esto, lo deseable es que más allá de izquierdas, derechas, sino liderazgos sensatos, responsables, son los que se requieren. Por ejemplo, eh, Gabriel Boric es de izquierda, sin embargo, estás inesperadamente y afortunadamente viendo una actitud responsable de su parte. Es en el caso de Latinoamérica, ¿no? En las partes del mundo donde la cultura política es diferente. Pero si tú te trasladas a lugares como el caso de Europa, donde se dio un cierto emergimiento de este tipo de situaciones, el caso específico del Brexit y de Boris Johnson, que por cierto acaba de dimitir a su cargo de primer ministro en el Reino Unido. Entonces, tú observas, por ejemplo, Boris Johnson ya no está, pero sigue Macron. Se fue Angela Merkel, pero llegó Scholz. Entonces, en esa parte del mundo occidental más desarrollado, estás viendo que al final del día la sensatez se está imponiendo. Y yo voy a hacer una pregunta atrevida y te la voy a hacer ahora a ti. Tú eres el entrevistador, pero yo quisiera que me la respondieras. ¿Qué hubiera pasado si en Francia hubiera ganado Le Pen? Si en Alemania hubiera ganado alguien de extrema derecha, un populista. Si en Estados Unidos siguiera Trump de presidente. ¿Qué hubiera pasado con esa invasión de Rusia a Ucrania? ¿En qué punto estuviera el mundo en este momento? ¿Rusia se hubiera detenido en Ucrania o hubiera seguido hacia Europa Occidental? Te pregunto. Yo pienso que la situación fuera más crítica y que Rusia no se hubiera detenido en ese momento, hubiera pretendido, como lo sigue pretendiendo, yo pienso, con un ánimo colonizador, ir a recuperar las que ellos consideran provincias de Rusia. Pero afortunadamente esto no sucedió y veo que a Zelensky no lo pudieron doblegar, amén de que lo tuvieron pues bastante presionado, no lo pudieron doblegar. Yo también pienso que debe ser una persona mesurada, un liderazgo más mesurado, un liderazgo que emerja en liderazgos más serios, más mesurados, que no se vayan a los extremos, porque considero y pienso que los extremos no son buenos. No soy un especialista en política, pero quiero dar la idea de un perfil que sea acorde con la realidad, y pienso que va desde la mesura, la seriedad, la preparación, las personas con que te rodees. Creo que tenemos un poco de coincidencia en esto. Sí, y te hacía esta pregunta pues, para de alguna manera ilustrar esto
de manera más amplia para el auditorio, la verdad es que el mundo estuviera en una situación muy crítica en materia de seguridad internacional si estos liderazgos no hubieran llegado al poder, si este estilo de liderazgos. Todos los liderazgos importan. Y me de regreso al caso de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tiene que dar el salto hacia adelante del voto de castigo al voto razonado. No podemos seguir votando por castigar a alguien. Por supuesto que quien actúe de manera incorrecta debe tener consecuencias, eso no está de debate. Pero tú no puedes poner tu voto, que es el ejercicio de tu participación en el rumbo de las cosas, en manos de una emoción negativa. Tienes que tener la visión suficiente para no votar en contra de, sino votar a favor de un proyecto que para ti le garantice mejor viabilidad al futuro del país, de tu estado, de tu ciudad y de tus hijos. Yo creo que ese es el paso de la nueva cultura política que debe de llegar al nuevo ciudadano mexicano. El dejar de un lado el voto de castigo. Eso ya creo que lo debemos de rebasar porque seguimos perdiendo tiempo valioso. Estamos en el 2022, casi un cuarto del siglo XXI, ya pasado, y México tiene que enfrentar grandes retos en materia de la nueva economía, en materia de cambio climático. México no es una isla y tiene que enfrentar lo que el resto del mundo está enfrentando. Antonio, pues no me quiero quedar con este comentario, esta pregunta. Las tendencias políticas indican, salvo que sucediera algo muy distinto, que va a prevalecer el sistema, el régimen después del 2024, tomando en consideración las últimas gobernaturas y elecciones que ha habido. Todo parece indicar que va a prevalecer el gobierno de este régimen, llámese el partido Morena. En este escenario, ¿cómo despertar a esa sociedad civil? ¿Cómo hacer ciudadanía responsable que vote en favor de las mejores propuestas, de los mejores perfiles, y no que vote al calor de una emoción, como tú lo decías, negativa, que al final de cuentas el votar enojado, el enojo es una emoción que te ciega y no te permite ver las razones? Pues yo creo que esa es la labor que tiene que hacer los liderazgos emergentes de la sociedad civil. Tiene que construirse un esquema de nuevos liderazgos dentro de la sociedad civil que busquen despertar pues esta nueva visión, una nueva cultura política en un nuevo ciudadano mexicano que pues asuma una mayor responsabilidad, no nomás el de castigar con un voto, sino el de apoyar con un voto, pero el ejercicio democrático no empieza ni termina en el sufragio, sino se mantiene en una democracia madura, pues participando, estando vigilantes y sobre todo apoyando y solidarizándose. También los gobiernos no pueden hacerlo todo. Los gobiernos emanan de la sociedad y la sociedad tiene que asumir su parte. No es un ente que está allá un ente que está allá lejos y dice, no, es que el gobierno esto, el gobierno aquello. Somos parte de un Estado y el Estado mexicano pues, está constituido por un poder supremo, un territorio y una población que somos los ciudadanos. Es una integralidad. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene que asumir un rol importante en hacerle entender a sus pares, a los ciudadanos, pues que este es un ejercicio más comprometido y más serio del que se asume en ocasiones. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Sé que pudieras estar ahorita atendiendo a tu familia, pero consideré prudente hablar de este tema porque
no soy un especialista en política, pero había habido muchos movimientos a nivel nacional e internacional que siempre es un gusto tratar y platicar contigo porque nos los explicas de una manera que lo pueda entender cualquier persona. Deseo que tu familia se encuentre bastante bien, Muchas gracias, que tengan mucha salud. Te envío un fuerte abrazo y nos veremos la próxima. Sale, vale, muchas gracias, Jesús, te aprecio la posibilidad del espacio y tú como siempre haces preguntas muy certeras y haces pues que la conversación se vuelva interesante.